Hola GitHub, en este vídeo vamos a tratar el interesante tema de los componentes de React, que como ya dije en el primer vídeo de la serie, un componente es una pequeña porción de nuestra web que puede estar compuesta de diferentes etiquetas, de imágenes, de textos, de fondos, de botones, etcétera, y que se puede reutilizar múltiples veces. Y para que no sea siempre la misma, también veremos el tema de las propiedades de los componentes, a través de los cuales podemos personalizar los componentes y modificar para que no sean exactamente iguales, cambiar la imagen, cambiar el contenido, cambiar la disposición, y de esta manera, aunque sea el mismo componente, podemos personalizarlos de diferente manera. También veremos cómo poder especificar propiedades por defecto en el caso de que un componente no reciba ningún tipo de valor, pues que utilice unas propiedades por defecto para que todo funcione correctamente. Y también veremos un tema súper importante que se pregunta por muchas personas, que es que cómo podemos utilizar la misma variable, el mismo estado, el mismo useState en diferentes componentes, porque cada componente tiene sus propias variables y no se pueden acceder desde una a otra. Pues bien, en muchos casos necesitaremos crear una variable, por ejemplo, del componente padre, y poder utilizar, modificar y actualizar esta variable desde los componentes hijos. Pues bueno, esto lo veremos, pero sobre todo lo veremos en la actividad. Y me gustaría hacer un inciso y hacer un comentario, que es el siguiente. Yo intento realmente hacer vídeos cortos que no superen la media hora, pero me es muy difícil porque explico todo, incluso el CSS, y eso hace que todo se demore. Y además la actividad o actividades, pues a veces consumen mucho tiempo, más de la mitad, porque vuelvo a explicar todo el contenido necesario en cada punto y además hay que hacer la solución, etc. Entonces, me interesaría que me dijerais en los comentarios si queréis que elimine por completo las actividades, que no haya ningún tipo de actividad en ninguno de los vídeos para que sea todo más corto, o si por el contrario queréis que continúe con la misma característica de que haya al menos una actividad solucionada en cada uno de los vídeos. Yo pienso que es mejor que haya una actividad, porque es que es el corazón del vídeo, pero por eso os pregunto para ver qué pensáis vosotros. Y hablando de actividades, en este vídeo todavía hay una actividad que está partida en diferentes partes. Hay una actividad que engloba y que trata los contenidos que vemos en este vídeo, el tema de los componentes y demás, pero también hay un extra para aquellas personas que tienen un poquito más de conocimiento y quieren intentar algo más difícil, que vendría en el extra, que es una funcionalidad que viene después de la actividad, de la misma actividad. Y luego al final hay una propuesta que no se soluciona en este vídeo para aquellos que además quieran todavía un poquito más de profundidad, que se solucionará con el contenido de los vídeos sucesivos. Si te gusta el vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita, escribe algún comentario, sobre todo para contestarme a esta cuestión, y sé feliz como digo siempre. Vamos al tema. Abrimos un proyecto nuevo. Como dije en el vídeo anterior, cuando nosotros creamos cualquier tipo de proyecto con React, la app, nos crea una estructura y automáticamente dentro de la carpeta src nos crea el primer componente por defecto, que es el app.js. Y automáticamente también está vinculado al proyecto. ¿Cómo está vinculado? Pues bien, dentro del index.js, aquí primero en la parte superior está importado el componente y después aquí se utiliza el componente, que es el app. Si nosotros quisiéramos que el componente principal, el componente padre, fuese otro diferente, aquí pondríamos el nuevo componente y aquí también. Pero evidentemente habría que crearlo. Vamos a crear un componente, pero no será el componente padre, sino será el componente hijo, el que dependa del app.js. Para crear cualquier componente lo creamos o bien en una carpeta dentro de la carpeta src o bien libre, como el mar, dentro de la carpeta src junto con el resto de componentes. Si fueran muchos, pues igual una carpeta sería algo correcto. Pero como vamos a hacer unos cuantos y no van a ser muchos, lo vamos a crear aquí para encontrarlos de una manera mucho más rápida. Me voy aquí, a la parte superior, botón de la derecha, le digo nuevo archivo y aquí tengo que poner el nombre del componente. A ver, el nombre del componente, aunque puede ser cualquiera, respetando un poquito pues que no haya espacios, ni acentos, ni símbolos raros, tiene que empezar con mayúscula, para distinguirlo de otros elementos como podrían ser variables, funciones, etc. Con lo cual, si lo llamamos mi componente, la M lo ponemos en mayúscula, componente. Aquí le podemos poner el formato .js o .jsx. Es lo mismo. Lo único que si ponemos JS pues tendrá este iconito de aquí y si ponemos JSX pues tendrá otro, el logo de React, pero a nivel funcional es exactamente lo mismo. Bien, este componente ahora no tiene ninguna estructura, pero si hemos instalado la extensión que expliqué en el vídeo anterior y ponemos aquí RF, aparecen todas las opciones que hay de estructuras ya hechas,
Vamos a coger la habitual y nos crea pues una estructura predefinida. Bien, ahora mismo es un componente que no tiene ningún tipo de contenido y tampoco está vinculado a nada. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí algo. Vamos a ponerle un hola mundo que no veremos en ningún sitio. Bien, ahora, el index.js lo vamos a cerrar. El app.js es el componente padre. El componente padre, en un principio vamos a quitar todo esto de aquí y vamos a ponerle la etiqueta vacía. Bien, el componente padre tiene que importar al componente hijo. Y si este componente padre tuviera más componentes hijos, habría que importarlos a todos. Pero si un componente hijo lo utilizamos 45 veces, solo hay que importarla una única vez. Todas las importaciones vienen en la parte de arriba. A ver, aquí en un principio este SVG, como no lo utilizo, lo borro. Bien, aquí le digo, quiero que importes el nombre del componente. El nombre del componente puede ser el que queramos, pero para hacernos la vida más fácil, es mejor que le pongamos el mismo nombre. Lo que sí que es necesario es que le pongamos ahora la ruta del nombre que tiene realmente. Como los dos componentes están en la misma carpeta, le ponemos el punto y la barra. Aquí, si hubiera una carpeta, le pondríamos el nombre de la carpeta, pero como está suelto y libre como el mar, pues le ponemos el nombre. Mi componente. No hace falta ponerle .js o .jsx. Automáticamente él ya sabe cuál es. Bien, ya lo tengo importado, por lo tanto lo puedo utilizar. ¿Cómo lo utilizo? Pues bien, aquí dentro del return voy a poner mi componente, luego un espacio, le pongo aquí la barra y ya lo tengo vinculado. Si lo quiero poner dos veces, pues lo pongo dos veces. Y aquí aparece el componente repetido dos veces, que evidentemente se puede fusionar con el contenido propio del app.js. Por ejemplo, aquí yo dentro del documento padre, voy a ponerlo al revés, le dijera, por ejemplo, un h2 y aquí pusiera me llamo hub, por ejemplo, por poner cualquier cosa. Esto es del componente padre y esto es del componente hijo, dos veces repetido. Bien, es fácil, no tiene ningún tipo de problema. Lo único que, por ejemplo, imaginaros aquí, me gustaría que no fueran exactamente iguales, sino que en uno pusiera, pues, hola mundo y en el otro pusiera algo diferente. Para que el componente padre, que es este de aquí, pueda enviar información a mi componente para, por ejemplo, modificar este texto, tenemos que utilizar las propiedades de los componentes. Y es muy sencillo realmente. A ver, yo voy a poner, por ejemplo, aquí mis reyes godos. Reyes godos. Vale. Y yo quiero que cada componente me ponga diferentes datos, pero no el mismo rey, que me pongan diferentes reyes. Pues yo aquí, dentro de mi componente, le voy a enviar diferentes propiedades. Yo, por ejemplo, le pongo rey. Y aquí le envío lo que yo quiero enviarle. Por ejemplo, imaginaros a Atanagildo. Este es un valor de texto, con lo cual va entre comillas. Y imaginaros, por ejemplo, que también quiero ponerle, pues yo qué sé, el número de vacas que come cada día. Por ejemplo, pues reses. Bueno, pues aquí sería un valor numérico, pero si yo pongo aquí, por ejemplo, 5 sin ningún tipo de símbolo, ya vemos que me lo da como un error. Tampoco le puedo poner aquí comillas, porque si le pongo comillas sería un texto, y cuando yo sumara 5 más 1 sería 51 y no sería 6. Por lo tanto, ¿cómo lo pongo? Pues bien, cuando el valor no sea texto, hay que ponerlo entre llaves. Igual que si, por ejemplo, tuviéramos que ponerle a un valor booleano, por ejemplo, vivo, pues también no le podría poner true ni false, está en rojo. Habría que ponerlo, como no tiene comillas, habría que ponerlo entre llaves. En este caso, yo le estoy enviando al componente, lo voy a poner en diferentes líneas, la propiedad rey con el valor Atanagildo, reses y vivo. Bien, esto yo se lo envío a mi componente y mi componente debería guardarlo en algún sitio. Bien, ¿dónde lo guarda? Pues bien, si yo se lo envío así en tres valores diferentes, yo puedo hacer dos cosas. Lo tengo que poner aquí. Bien, si yo por ejemplo aquí me invento un parámetro, por ejemplo, imaginaros prop, pero puede ser cualquier cosa, automáticamente los tres valores los va a añadir dentro de prop. Y si yo por ejemplo aquí le pongo console log prop, aquí tengo las propiedades reses, rey y vivo. Por lo tanto, para acceder a reses tendría que poner prop.reses, para rey prop.rey y para vivo pues eso, lo mismo, prop.vivo. Es decir, yo aquí podía poner, por ejemplo, en vez de hola mundo, puedo decir hola aquí, puedo utilizar cualquiera de lo que hay aquí, por ejemplo, rey. Vale, pues le pondría prop.rey. Y aquí, por ejemplo, pues come las reses que se come vacas al día. Y aquí aparecería, hola, Atanagildo come 5 vacas al día.
Vale. El otro no tiene ningún tipo de valor porque no le he mandado nada, con lo cual pues lo pone vacío. Si yo quisiera que por defecto, cuando no hay ningún tipo de valor, no le pongo el rey o no le pongo las vacas, pusiera un valor por defecto, se puede hacer de diferentes maneras, ¿vale? Luego lo veremos. Ahora, simplemente, pues aquí, si yo, por ejemplo, le digo otros valores, por ejemplo, Herbigio, y este come menos que el otro, pues aquí me funcionaría perfectamente. Pero nos iría bien ver un poquito la desestructuración, que suena un poquito así, pero realmente, bueno, pues si sabemos lo que es, no es tan difícil y si se explica bien tampoco. A ver, tenemos tres valores, rey, reses y vivo. Cuando yo le envío estos tres valores a mi componente, como solo tiene aquí un parámetro, bueno, pues dentro del parámetro ya lo hemos visto, prop.rey, .reses, etc. Bien, pero me puede interesar a mí enviarle los valores con el mismo nombre desestructurados. Es decir, el rey, las reses y el otro, valor booleano, ya separados. Aquí, cuando yo lo envío de esta manera, aquí me da igual lo que yo ponga. Yo aquí puedo poner AAA, aquí AAA, aquí AAA y aquí AAA. Da lo mismo, lo que sí que tiene que ser igual es evidentemente rey, reses, etc. Esto tiene que ser lo mismo. Bien, pero si yo quiero enviar los tres valores desestructurados, lo que voy a hacer es ponerlos aquí, entre llaves. Pero tienen que tener el mismo nombre exactamente. Es decir, si es rey, reses y vivo, pues rey, reses y vivo. O vivo, si no lo utilizo, pues no hace falta ni que lo acepte. Vale. Entonces, una vez esto de aquí, lo elimino. Lo tengo de esta manera, no hace falta que le ponga aquí punto nada. Simplemente le pongo el rey y aquí le pongo reses. Y funciona exactamente igual. Es la desestructuración de los valores. El único inconveniente o la única característica es que esto tiene que tener exactamente el mismo nombre que tiene aquí. Bien, ¿qué ocurre si uno de ellos no tiene un valor? Imaginaros, por ejemplo, que a Tanagildo no sabemos las vacas que come porque no lo dice y yo quiero poner un valor por defecto. Si yo lo dejo vacío, pues ya lo hemos visto antes, lo que hace es no ponerlo. O la Tanagildo come vacas al día, no lo pone. Pero si yo quiero poner un valor por defecto, se puede hacer de diferentes maneras. La manera más fácil y rápida sería, aquí dentro de reses, yo le podría decir el valor por defecto. El valor por defecto lo pongo con un igual y luego le pondría aquí, pues, por ejemplo, imaginaros que pongo una. Que ya vemos que si lo ponemos así, sería un string y si lo quitamos, ¿vale? Sería numérico. Bien, si yo esto lo pruebo, aquí vemos que pone, hola, Atanagildo come una vacas al día. Y Herbigio pone 3 porque tiene algún valor. Por lo tanto, esto de aquí únicamente le asigna este valor si no tiene ningún valor. Si tiene algún valor, pues le da el valor que tenga. Pero hay otra manera de añadir propiedades por defecto, que son utilizando las default props. Vale, ¿cómo lo haríamos? Lo quitamos de la parte superior y lo hacemos de la siguiente manera, porque cuando hay muchos aquí sería un poquito dificultoso de leer. Fuera de la función, primero le pongo el nombre de la función, que es mi componente. Bien, después aquí le digo que voy a añadirle, voy a modificar las propiedades por defecto. Bien, y dentro de las llaves habrá que añadir todas las propiedades que yo quiera cambiar. En un principio solo tengo dos, rey y reses. Podría cambiar las dos o solo puedo cambiar una. Por ejemplo, reses. Pues cuando no exista el valor de reses, el valor por defecto será, por ejemplo, en este caso, pocas. Bien, si yo quiero añadir más propiedades por defecto, pongo una coma y si no, pararía aquí ya. También voy a añadir rey, porque puede ser que no reciba alguna vez ningún valor en rey. Cuando no reciba ningún valor, será, por ejemplo, rey godo. Bien, para probarlo, me vengo al app.js y el segundo componente no le voy a enviar el valor de rey para que coja el valor por defecto. Y vemos como aquí come pocas vacas porque no le he enviado este valor y aquí, hola, rey godo come 3 vacas al día porque tampoco le he enviado esto. Con lo cual funciona correctamente. Lo que ocurre es que estos son con pocos datos, pero imaginaros, por ejemplo, que aquí en vez de ponerle 2, rey y reses, tuviera muchos más datos. Podemos enviar un array o bien podemos enviar un objeto con todos los valores incluidos dentro. Por ejemplo, aquí le vamos a poner un array. Utilizamos los corchetes. Aquí le pongo a Tanagildo, el siguiente valor, bueno, el vivo, como no lo utilizo, lo quito. El número de vacas que se come al día, por ejemplo 12, que está gordete, y aquí podría poner más valores. Con solo 2 ya me vale. Y cierro aquí el array. Evidentemente, el de abajo también debería tener lo mismo, pero con otros valores. Por ejemplo, aquí le digo a Ataulfo, gran guerrero, y luego aquí el número que se come de vacas al día, pues ponemos 18, por ejemplo. Bien, ¿qué ocurre? Que esto es un array.
Y yo envío un array y aquí ya no tiene que añadir 2. Le vamos a poner 1. Rey incorpora todo. ¿Cómo accedemos a uno o a otro valor? Porque rey es Atanagildo y 12. Al ser un array, esto sería el 0 y esto sería el 1. Por lo tanto, aquí le pondría el 0 y aquí, reses no existe, le pondría el rey, pero el valor no sería el 0, sino que sería el 1. Y funciona exactamente igual. Atanagildo come 12 vacas al día y Ataulfo come 18. ¿Puede ser un objeto? Sí. Aquí, en vez de ponerle un array, podíamos poner un objeto, nombre Atanagildo, y aquí, por ejemplo, las reses, vale. Y aquí lo mismo. Bueno, aquí también lo cerraríamos con las llaves porque es un objeto. Aquí le pondría nombre, el mismo evidentemente, y aquí le tendría que poner, en este caso, reses. Aquí el 18 o el 12 no hace falta ponerlo entre llaves porque ya lo está. Si no estuviera entre llaves, habría que ponerlo porque es un valor numérico. Bien, y aquí me falta cerrar las llaves. Bien, si me veo a mi componente, aquí es un poquito diferente porque ya no es 0, sino que aquí sería punto nombre y aquí punto reses. Y funcionaría exactamente igual, no hay ningún tipo de cambio. Se puede hacer de una manera o bien de la otra. En este punto quiero hacer un inciso. El objetivo básico de este vídeo en concreto es entender y saber crear componentes, vincularlos, enviándole propiedades, creando propiedades por defecto y desestructurando los valores en el caso de que sea necesario. Y por tanto las actividades irán en este sentido. Pero que en la vida real no se utiliza el componente 3 veces como aquí, sino que se puede utilizar muchas veces. Entonces es evidente que el siguiente paso sería, en vez de que la información esté dentro de un componente, esté ubicada externamente en una base de datos, por ejemplo, y deberíamos conectarnos a esa base de datos, obtener la información y luego, independientemente del número de valores que hay, que llamase a cada uno de los componentes necesarios, enviándole los valores necesarios para poder hacerlo. Da igual que haya 200 que 20 componentes, el código debe ajustarse a ello. Y esto lo haremos en el siguiente vídeo cuando veamos el tema del map, el filter, el include y algún método más que nos hará falta dominar o al menos conocer para hacer las actividades. Por lo tanto, en el siguiente vídeo nos ocuparemos de esa parte. En este, las actividades irán encaminadas a los objetivos del vídeo. Y llegamos a la parte de las prácticas, que es un poquito diferente, porque en este caso hay una única actividad, pero está partida en diferentes partes. Se trata de una app donde podrás reservar una fantástica cena con cualquiera de los reyes que optan aquí a través de un botón de comprar, que ahora explicaremos cómo funciona y que después de una pequeña ayudita daremos el código para que tengáis el objeto, el array de objetos, donde está la información de cada uno de ellos junto con las imágenes y demás. Que las imágenes no estarán en la carpeta de React, sino que estarán en una web externa para no tener que estar copiando las imágenes en una carpeta, importándolas, etc. Es mucho más fácil, mucho más rápido y funciona perfectamente bien. Para contemplar aquel 15% que decía en la encuesta que lo encontraba el contenido demasiado fácil y que sería bueno complicarlo un poco, hemos puesto un extra. Es decir, hay una primera actividad que es hacer solo lo que veis en pantalla sin ningún tipo de interactividad, tratando solo los puntos que se tratan en este vídeo, que es la creación de componentes, la vinculación y el hecho de pasarle propiedades para que cada uno de los 6 componentes tenga colores diferentes, etc. Es una parte. Y luego hay otra parte que es un poquito el extra, que sería, por una parte, que el color sea diferente en cada uno de ellos, que no lo he explicado y habría que ver cómo hacerlo, pero sobre todo por la otra, que yo cuando haga clic en uno de los reyes, por ejemplo, hago clic aquí en Atanagildo, digo, ostras, quiero cenar con Atanagildo, es mi ilusión de mi vida. Hago clic, pago 178 euros, desaparece Atanagildo porque ya lo he reservado, y aquí tendría los 178 euros de la cena. Si yo, por ejemplo, digo, oh, también Ataulfo, 81 euros, qué barato, hago clic, desaparece de aquí y le suma el anterior valor con esto. Esto ya lo hemos explicado en los vídeos anteriores, es el useState, pero en este caso, desde el componente padre, habrá que pasarle el valor al componente hijo. Y es ahí donde está un poquito la dificultad. Es decir, nosotros aquí tenemos 6 componentes. Bueno, ahora nos quedan 4 ya solo, no visibles, pero digamos que hay 4 componentes. Bien, pero este valor de aquí es común a todos los componentes. No puede estar dentro de un componente el useState porque si no únicamente tendría el valor aquí dentro.
pero el resto, el componente padre, que es el que una vez muestra esto, no se muestra 6 veces ni 4, se muestra solo una vez, con lo cual esto está en el componente padre. Pues bien, este de aquí tiene que saber el valor del botón de comprar que está en cada uno de los componentes. Pues bien, cuando desde el componente padre se vincula a cada uno de los componentes hijos, le tiene que pasar como propiedad el set total, o como se llame este useState, para que desde cada uno de los hijos pueda modificar el valor de este componente. Bueno, esto es bastante más difícil y por eso está orientado a este 15%, pero evidentemente en la solución también lo veremos. Y luego una última propuesta final, que será únicamente la propuesta para que el código que nosotros vamos a hacer no va a contemplar para nada ni bucles ni tampoco map, va a ser componentes. Pero evidentemente ya veréis que existe una repetición del código. Pues bien, como aquellos que también sepan, 15%, bueno, puedan, y el resto también, claro, puedan intentar, sobre todo intentar, cómo podríamos hacer para esta actividad, en vez de repetir lo mismo tantas veces como veremos a continuación en la solución, lo podamos hacer de una manera totalmente automática. Y que si hay 4 o, por ejemplo, 6, no tenga que escribir el código 6 veces, sino que lo haga de manera automática, no repitiéndolo 6 veces. Y que si en vez de 6 están todos los reyes godos, que son casi 40, pues aquí aparecerán 40 reyes godos sin tener que yo estar programando uno a uno cada uno de los valores. Por lo tanto, cada uno en función de sus conocimientos, hacer la primera parte de la actividad, que es básicamente que se muestre así, nada más. Ni más ni menos, que se muestre así, sin ningún tipo de funcionalidad más. El extra sería implementar el tema, bueno, de los colores, pero sobre todo el tema del botón de comprar. Y luego la siguiente parte, que no la voy a explicar la solución en esta, sino que vamos a esperar a explicarlo, pues la siguiente lo que haríais sería optimizar el código para que no tener que repetir lo mismo tantas veces. Para hacer la actividad, que es súper importante que al menos lo intentéis para saber dónde está la dificultad, podéis hacerlo con vuestras imágenes y con vuestros datos. Pero si queréis podéis acceder a esta dirección, copiar, es un TXT, copiar el tema del array para poder utilizarlo. Y las imágenes no hace falta que estén en ningún sitio porque las tengo todas en una carpeta. Es decir, es simplemente www.html6.es/img y ahí re-atanagildo.png, hervigio png, etc. Es decir, con React, o bien las imágenes están importadas, como hemos visto, en la carpeta correspondiente y luego importadas, o bien se puede poner un src igual a esta dirección y automáticamente sale la imagen. Lo haremos de esta manera para que sea más rápido, porque el tema de la importación con el otro método ya lo hicimos al principio en un vídeo anterior. ¿Vale? Por lo tanto, lo haremos de esta manera. El array puede ser este o puede ser cualquier otro, y lo que hay que decir es que lo que se repite una vez, que es esto de aquí, estaría en el componente padre, y todo aquello que se repite muchas veces sería cada uno de los componentes, que sería un componente. Este es el mismo componente pero con propiedades diferentes, donde yo le envío el nombre, le envío el precio y le envío el useState de esta variable para que cuando yo haga clic en el botón de cada uno de los componentes coja este valor de aquí y se lo sume a este de aquí. Es decir, tenéis que hacer pruebas para ver dónde está el problema. Sé que es posible que sea un poquito difícil, pero para sacar provecho a la solución no sería verla sin más, sino que sería primero intentar cómo planteo esto de aquí, al menos cómo planteo para que se vean los 6 reyes, ver dónde está la dificultad y luego cuando veáis la solución pues será mucho más provechosa que si lo hacéis ya de entrada. Detén aquí el vídeo para intentar realizar la actividad o bien si quieres ver la solución, continúa viendo el vídeo. Vamos a empezar. Primero aquí tenemos el app.js habitual, vamos a seleccionar todo aquello que no nos interesa, vamos a poner aquí unas etiquetas vacías y dentro escribiremos el contenido. Vamos a quitar también la importación del logo, el app.css nos puede interesar, pero lo primero que vamos a hacer es dentro de la función, vamos a crear los datos. Y aquí crearía un array llamado por ejemplo reyes, que sería donde estarían todos los datos. Sería un array que en su interior tendría diferentes objetos. Voy a rellenarlos parando el vídeo y luego seguimos. Bien, ya hemos acabado de escribir todos los datos. Aquí tenemos el nombre, luego el color que tendrá de fondo cada uno de los componentes, luego el precio, que sería por ejemplo lo que cuesta reservar una cena con estos reyes de ensueño.
Esto nos va a servir sobre todo para cuando en el próximo vídeo veamos el map, poder obtener de aquí los datos de una manera automática, pero en este vídeo en concreto lo haremos manualmente. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer es que, como vamos a utilizar una variable para ir almacenando lo que vayamos a ir comprando, tenemos que utilizar el useState. Y para utilizar el useState, en la parte superior tenemos que importarlo. Aquí arriba. Importamos el useState desde React. Bien, ahora ya lo podemos crear. Una vez hemos creado aquí todos los datos, aquí, por ejemplo, vamos a crear una constante en el que utilizaremos la variable total, que será todo lo que vayamos comprando, con la función setTotal, como expliqué en el vídeo anterior, para almacenar este valor, y luego aquí será igual a useState, con un valor inicial de 0, porque al principio no hemos comprado todavía ningún artículo. Bien, ahora tendríamos que crear el componente que vamos a visualizar dentro del repo. En este caso todavía no existe, pero va a existir y se va a llamar, por ejemplo, cena, ¿vale? Porque el precio es de la cena. Por lo tanto, aquí le pondríamos cena, que es como se va a llamar el componente que todavía no hemos creado, y aquí le tenemos que enviar algún tipo de información. Vamos a hacer un componente para cada uno de los valores, uno para el recesvinto, otro para el legibildo, etcétera, etcétera. Y en este caso no le podemos enviar todo el array, sino que para cada uno de los componentes hay que enviarle los datos que necesita. En este caso necesita estos tres de aquí. Por lo tanto, aquí le ponemos primero el nombre del rey, luego le vamos a enviar el color de fondo y luego le vamos a enviar el precio. Pero también nos hará falta una cosa nueva, que es esta constante de aquí, este estado, para cada vez que compremos una de las cenas, pues el total de lo que nos cueste. Si por ejemplo hacemos una cena con recesvinto súper romántica, pues bien, estos 142 euros tienen que sumarse a lo que ya tuviéramos. Si por ejemplo también hacemos una cena con legibildo, pues bueno, ya tendríamos que hacer 126 más 142. Pues bien, eso tiene que almacenarse, pero resulta que eso no puede estar en los componentes, porque si lo estuviera en componentes, cada componente tendría su propio precio, y si yo comprara dos productos, pues evidentemente tendría que sumarse. No puede estar en componentes, tiene que estar en el padre, en app.js. Por lo tanto, aquí lo tiene que ir sumando. Pero para que desde un componente pueda venir aquí y sumarle a esto una cantidad, pues aquí también tengo que enviárselo. Por lo tanto, le voy a enviar el setTotal. Hay que tener en cuenta que no hace falta enviarle el total, aunque se lo podría enviar. Es decir, cuando yo le envío el setTotal, la función correspondiente, él ya sabe que el setTotal viene incluido con el total. No se podrá acceder desde el componente a total porque no se lo he mandado, pero como veremos después, desde el setTotal puedo acceder a este valor utilizando las funciones de flecha. Bien, aquí en un principio vamos a tener que decir qué vamos a enviar. Entonces, vamos a hacer el primero. El primero de ellos, ahora mismo, será a Atanagildo. Luego, el color determinado, etc. Bien, como lo estamos haciendo manualmente, sin ningún tipo de bucles ni nada por el estilo, aquí le pondré primero el nombre del array, que hemos dicho que es reyes de aquí, con lo cual le ponemos reyes. ¿Y qué elemento? El 0, que es el primero. ¿Y qué valor quiero enviarle? Pues el nombre. El color, lo mismo, pero en vez de el nombre será el color. Y el precio, lo mismo, pero en vez del nombre será el precio. Y el setTotal, ¿qué voy a enviar? Pues el setTotal, el mismo. Si yo esto quisiera añadirlo manualmente varias veces, lo añadiría manualmente varias veces, y ya veo aquí que esto es un trabajo un poco tedioso si no utilizamos bucles ni nada por el estilo, porque ahora son unos cuantos, pero imaginaros que son aquí la tira y media. Si fueran muchos, pues me podría aquí tirar mucho tiempo. Tiene que venir de una base de datos y esto tiene que repetirlo tantas veces como sea necesario. En este caso lo estoy haciendo manualmente, como digo, pero bueno, esto tiene que hacerse pues de otra manera, porque si no es poco útil. Bien, luego añadiré más acá. Me hace falta crear cena, porque si no evidentemente me va a dar un error como una casa. El componente cena lo tengo que crear aquí en alguna parte. Puede estar en una carpeta o lo puedo crear directamente en un archivo. La primera de las letras tiene que ser mayúscula y le puedo poner JS o JSX. JSX sale el logo, bueno, en este caso por esta extensión el logo de React, pero da igual, al final es lo mismo.
Bien, aquí si tengo la extensión correspondiente me aparecerá, que expliqué en el vídeo anterior, me aparecerá todas las opciones que hay y la segunda, RFCE, me aparece ya creada toda la estructura básica. Y aquí sí que es muy importante lo del div, porque a ver, si aquí pongo un div, este div se creará dentro de la estructura que yo ponga en el app.js. Y ahí me interesa que esto de aquí esté aquí dentro. Por lo tanto, aquí ya le he puesto etiqueta vacía, pero aquí todavía más importante que la tenga. Porque no quiero una caja ahí, porque el CSS me va a dar problemas después. Pues bien, aquí, ahora que no tengo ya ningún div por en medio, crearía primero una caja, pero esta caja ya es la que yo quiero poner. Le voy a poner un class name. Aquí va a ser cada uno de los reyes. Bien, entonces, lo primero que tendrá que poner en grande será el nombre del rey, Atanagildo, Nervigio, el que sea. Esto será este valor de aquí, que se llama nombre. Con lo cual, antes de poder utilizarlo aquí, pues hombre, tendría que cogerlo de alguna manera, porque si yo aquí pongo nombre, me va a dar un error como una casa porque no va a ser que es nombre. Entonces, dentro de aquí le pondría nombre, coma, precio, coma, color, el orden no importa. Y set total, porque le estoy poniendo el nombre. Con esto ya recibo los valores que le envío desde el componente padre y aquí ya los puedo utilizar. Primero utilizo el nombre, vale. Luego voy a utilizar una estructura con cajas para poderle poner, si quiero algo de CSS. Aquí le pongo el título. El título será un texto que ponga precio. Y para que el precio aparezca debajo le voy a poner otra caja. Aquí pondrá el precio. 140 no sé qué. El precio que sea. Vale, por lo tanto aquí, como quiero que salga el precio y no lo sé, le pongo precio. Y luego le pongo 1 euro. Vale. Y luego habrá un botón que como quiero que esté debajo le voy a poner un div, aunque le podría también poner un HR, por ejemplo. Pero bueno, un div no está mal. No le voy a poner ningún nombre porque lo que me interesa es que hay una caja para que esté debajo simplemente. Aquí le pondré un botón. Cuando haga clic en el botón, tiene que ir a una función que se va a llamar comprar. Aquí le pongo el texto que va dentro del botón, comprar, y listo. Vale. En un principio el color todavía no lo he utilizado y el set total tampoco. El set total lo utilizaré dentro de la función de comprar. Para que no me dé ningún tipo de problemas, dentro de la función crearé la función comprar. Aquí con funciones de flecha, aunque se podía hacer una función normal. El siguiente paso indispensable es comunicar este componente con este de aquí, porque ahora son componentes totalmente independientes y el cena.jsx pues no se utiliza en ningún momento. Por lo tanto, desde el documento padre voy a importar el documento hijo. Aquí le pongo un nombre que se va a llamar igual y le digo dónde está el fichero. Como está en la misma carpeta, le pongo el punto barra y aquí le digo cena. No le pongo .jsx ni .js para que de alguna manera pues, lo pueda integrar. Si ahora lo pruebo, lo veo de esta manera. No hay mucho CSS, bueno, no hay nada CSS, con lo cual lo veo tal. Cuando yo haga clic aquí, debería comprar el Atanagildo, una cena con Atanagildo. Vamos, no es mi máxima ilusión. Y luego aquí los 178 euros deberían aparecer aquí para ir sumándolos. Cuando yo comprara una cena con Nervigio, pues sumaría 178 más 169 y lo pondría aquí. Bien, entonces esta parte que tiene que venir aquí solo tiene que aparecer una vez, con lo cual esa caja no la puedo crear en los componentes, porque si la creo en los componentes aparecerá en este caso 4 o 5 veces. Y quiero que aparezca una vez. Y además quiero que aparezca al principio de todo. Por lo tanto, en vez de crearla en cena, la voy a crear en la app. Y esta etiqueta tiene que ir arriba de todo. Es decir, que va a ir aquí. Bien, aquí le pongo un H1, por ejemplo, le digo total, a pagar, y aquí le pondré la variable que es la de arriba, total. Al principio será evidentemente 0. Total a pagar, 0. Bien, cuando haga clic aquí, tiene que pasar eso. Entonces, antes de eso, voy a modificar un poquito cada uno de los componentes para que, por ejemplo, adopte el color que le he mandado y para que de alguna manera pues, me tenga la foto de Atanagildo, la foto de Nervigio, etc. Ya que vas a pagar 178 euros en cenar con él, pues al menos que le veas la cara. Bien, esto lo tenemos que hacer evidentemente en los componentes.
Aquí en los componentes yo podría poner un CSS, pero resulta que el contenido no es siempre el mismo. El color no siempre es el mismo. Si fuera el mismo, lo pondría con CSS. Entonces, yo quiero que este elemento de aquí incorpore ello. Entonces, así como en HTML el CSS inline es totalmente inapropiado y hasta da cáncer y es totalmente innecesario, en React el tema inline le va bastante porque ya lo vemos aquí. Hasta los eventos son inline. Entonces, aunque el CSS también sería bueno que lo pusiéramos en el CSS, aquí vamos a ver cómo hacerlo inline, cómo poder hacerlo de esta manera. A ver, aquí yo podría poner un style. Me está dando urticaria de hacerlo así, pero voy a ser fuerte y no me va a influir. Bien, y aquí lo que tendría que poner es el estilo. Por ejemplo, si yo quisiera poner aquí un background color fijo, esto lo haría con CSS, pero bueno, imaginaros que lo hago de esta manera y le pusiera aquí un red que se ve bien, ya veo que me da problemas, ya veo que no lo entiende. Le voy a poner aquí otro. Uy, se me ha ido para abajo. Y aquí otro. Ya no aparecen errores. Voy a ocultar la barra de la izquierda para verlo más grande. Bien. Y veo que lo ha puesto todo rojo. Pero para ponerlo rojo lo pondría en el CSS. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir este red de aquí por la variable que se llama color. Y veo que ya es diferente. ¿Vale? Que cada uno adopta su color. Perfecto, maravilloso, genial. Lo único que, hombre, iría bien que el texto fuera blanco, más que nada porque hay algunos que se ve mal. Entonces, como siempre va a ser blanco, no lo voy a poner aquí. El tema de que sea siempre blanco lo voy a poner en el CSS porque siempre es blanco. Y esto se llama rey. Bien, en realidad aquí dentro de este Cena CSS no he importado ningún tipo de CSS. Pero en el padre sí. En el padre he importado el app.css. ¿Vale? Con lo cual, si yo aquí me vengo, bueno, borro todo porque no me interesa para nada todo lo que hay de antes, le pongo .rey y aquí le digo color white, bueno, pues me sale el texto en blanco. Voy a dar un poquito más de opciones. Bueno, aquí la imagen no iría mal que estuviese, un poquito de padding, un poquito de, bueno, cosillas. Entonces, aquí, aparte de esto, le voy a dar un padding, como he dicho. Voy a ponerle un padding por arriba pequeñito, por la derecha y por la izquierda de 15 píxeles y por abajo, pues, por ejemplo, de 20 píxeles. Vale, ya está un poquito mejor. Ahora una separación por aquí y luego la imagen del rey. Entonces, la separación por abajo será un margin bottom de, por ejemplo, 10 píxeles. Bueno, luego la imagen aún falta, ¿no? Pero aún no la he creado. Pero voy a decirle que las imágenes se adapten al ancho de la caja, de tal manera que las imágenes se tienen que redimensionar. Bien, las imágenes no las estoy importando dentro de aquí, aunque sería lo lógico. Lo que voy a hacer es que como están en internet, las voy a vincular utilizando la URL, que es simplemente, cada una URL es HTTPS, no lo voy a poner aquí, pero digamos que 3w.html6.es/img y dentro de esta ruta están todas las imágenes. Bueno, entonces, esto lo tengo que crear en la cena. Le voy a decir que cree una constante que se va a llamar ruta, donde están las imágenes, y aquí voy a poner la ruta, para añadirle después el nombre de la imagen que tiene que poner. El nombre de la imagen que tiene que poner es exactamente esto, Atalagildo Hervigio en minúsculas, .png. ¿Vale? Entonces aparecería la imagen correspondiente. Pues bien, esta imagen la tengo que poner en alguna parte. Por ejemplo, me iría bien ponerla debajo del texto. Atalagildo y luego aquí la foto. ¿Vale? Para que enamore perfectamente. Por lo tanto, podría ponerla aquí. Aquí voy a poner un img, src, aquí le pondría, la cerraría, y aquí voy a poner imagen, que no existe, es una variable que tengo que crear. Esta variable la crearemos arriba. Aquí voy a poner const imagen. Bien, para construir todo esto voy a utilizar comillas invertidas que podéis hacer con la tecla que hay a la derecha de la P. Aquí primero será la ruta, que será la parte de arriba. Entonces le voy a poner aquí, esto es JavaScript, ruta. Después de la ruta, que hemos añadido aquí, rey, le ponemos el nombre del rey, que es nombre. Pero nombre tiene que ir en minúsculas por si acaso. Entonces, lo que haremos sería aquí convertirlo a minúsculas con to lowercase. Si está en minúsculas lo dejará y si no, pues lo convertirá en minúsculas. Y después tiene que venir un PNG. Por lo tanto, le indicamos fuera, evidentemente, de las llaves .png para la imagen.
Y aquí aparecen ya las imágenes, Atanagildo, aquí, etcétera. Hombre, interesaría que estuvieran en la misma fila, pero esto es un tema más de CSS. Bien, para hacer que estén en la misma fila, digamos que aquí me voy a inspeccionar, aquí tenemos el root del HTML, dentro tenemos el H1, que es el total a pagar, y luego tenemos aquí todos los reyes seguidos, con lo cual se colocan uno debajo del otro. Si queremos que todos estén en la misma fila, todos los reyes tienen que estar dentro de una caja y a esa caja le pondremos, por ejemplo, un display flex. Esto lo voy a hacer en app.js. Voy a decirle que aquí el H1 es lo de arriba. Bueno, pues aquí cree una caja que será la que se encargue de este menester. Se va a llamar caja central. Aquí la abro y luego meterá todos los reyes y al final la cerramos. Caja central. Bien, este caja central tiene que tener un CSS que lo voy a poner aquí. Caja central. Entonces, le voy a decir que todos los hijos que tenga caja central, que son todos los reyes, se pongan en la misma fila. Y además de esto, le voy a decir justify content. Esto es para que se reordenen dejando un espacio en medio para que no esté todo apelotonado a una parte o a otra. Y luego aparte, una cosa súper importante es con flex wrap, propiedad importante, lo que le puedo decir es que si no cabe en una fila, que no se preocupe, que utilice las filas que necesite. Bien, esto es una parte. Luego, array, que es cada uno de los reyes, no le he dado ningún tipo de ancho. Por lo tanto, aquí le voy a decir que, por ejemplo, tenga un 47%. Quiere decir que habrá dos columnas. Bien, si yo lo dejo así, va a pasar lo siguiente. Que van a aparecer las imágenes, pero aquí no hay otro. ¿Por qué ocurre? Porque es un 47%, sí, pero resulta que por la derecha y por la izquierda tienen 15 píxeles. Y estos 15 píxeles, aunque están por dentro, en realidad, pues el 47 más 30 píxeles se supera. Voy a decirle que el padding lo meta por dentro del espacio que tiene. Entonces lo hacemos con box sizing, border box. Con esto mete los 30 píxeles por dentro. Correcto. Bien, aquí tengo los diferentes reyes. He cambiado un poquito los colores. Aquí le he puesto color Perú, que sí, Perú es un color, aparte de un país. Y bueno, pues he añadido algún valor más. Pero en realidad cuando haga clic aquí, lo que tiene que hacer es poner aquí el 178 y eliminar el rey en el que yo haga clic, porque no puedo cenar dos veces con el mismo. Podría ser demasiado para mi salud mental. Y aquí es donde empieza el extra y tenéis que crear el código para que funcione el botón de compra. Para aceptar el reto de programar esta parte, este extra, detén aquí el vídeo y si no, si quieres ver la solución, continúa reproduciéndolo. Bien, y aquí es donde viene un poquito la dificultad. Vamos a ir a comprar. Estamos aquí. Vale, voy a quitar. Aquí, lo que tiene que hacer cuando hagamos clic en un botón de comprar, que está aquí, tiene que acceder al precio, que es este de aquí. Bueno, es precio. Por lo tanto, aquí, por una parte, modificar el total, que es este de aquí, el set total que hemos puesto para almacenar todo lo que vayamos comprando y que se lo hemos enviado aquí en set total. Vale, por lo tanto, desde aquí le decimos, primero, set total. Vale, aquí le tenemos que poner el nuevo valor que nosotros queremos almacenar. Pues bien, lo que tiene que hacer es coger el valor de total actual, que puede ser 0 o puede ser otro, se ha comprado antes la cena con otro rey, y sumarlo. Entonces, no le hemos mandado al componente cena la variable total, no se la hemos enviado. ¿Se la podemos haber enviado? Sí, pero no ha sido así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, utilizando las funciones de flecha. Es decir, aquí nosotros podemos utilizar un parámetro, utilizando las funciones de flecha, por ejemplo aquí e o cualquier otra. Ahora mismo este e es igual a el valor de la variable que gestiona setTotal, que es total. Y con ella la puedo manipular. Por lo tanto, aquí yo le puedo decir que coja este valor, que puede ser el que sea, y le sume precio. Y evidentemente el resultado irá dentro de setTotal. Por lo tanto, si yo vengo aquí y hago clic en una cena con Atanagildo, aquí me pone 178, porque yo he actualizado setTotal. Si yo pongo aquí, lo va sumando en cada momento. Lo único que ocurre es que, claro, yo podría comprar la cena con Atanagildo muchas veces y me interesa que cuando compre una cena con Atanagildo, pues bueno, pues ya este cuadro de aquí pues desaparezca. ¿Cómo lo hago desaparecer? Pues bien, me voy a ir al elemento sobre el que yo hago clic, que es este de aquí, inspeccionar. Pues bien, este de aquí, voy a hacerlo más grande, aquí, es este botón de aquí.
El botón de aquí, el padre del botón de aquí es este div. Y el padre de este div es este de aquí. Y el padre de este ya es el rey que tengo que hacer desaparecer, este de aquí. O sea que es el padre del padre del padre. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí una serie de botones. Tengo 6 botones. Tengo este comprar, este de aquí. Vale. Tengo que saber cuál de los 6 botones he hecho clic. Pues bien, para saber en cuál de los 6 botones he hecho clic, yo dentro de esta función a la que va cuando hago clic en uno de los 6 botones, le voy a poner aquí un parámetro. Que mejor no ponerle E porque E ya lo utilizo aquí. Con lo cual le voy a poner, por ejemplo, elementos. Un poquito más largo, pero me va a funcionar perfectamente igual. Pues bien, cuando hago clic en uno de los 6 botones que hay, este de aquí tiene que saber a cuál de los botones ha hecho clic. Y además podría haber más botones. Por lo tanto, elemento es un conjunto de valores. A mí me interesa básicamente uno que se llama target, que, como indicamos en el vídeo anterior, es el elemento sobre el que yo hago clic. Pues bien, elemento.target es el botón de comprar. Pues bien, le voy a decir, vete a tu padre, parent node, luego, cuando lo encuentres, vete a su padre, que es el abuelo, y luego vete a su bisabuelo, que es ya, vale, retroceder mucho. Una vez encuentres al padre del padre de tu padre, quiero cambiarle un estilo CSS. Me dice, muy bien, ¿qué estilo CSS quieres cambiar? Pues uno que se llama display. ¿Y qué valor le quieres dar? Pues bien, le quiero dar none, porque esta propiedad CSS con el valor none lo que hace es ocultar el elemento y hacer que el resto de elementos ocupen su lugar. Si yo vengo aquí, tengo aquí los 6 elementos, hago clic en Herbigio porque quiero una cena con él, ha desaparecido, me pone 169, hago clic en Atanagildo porque también lo quiero, lo suma y aquí tengo los 4 que me quedan. Si quiero otra cena con Sisebuto, pobrecito, 69 euros. Está poquito. Bueno, pues hago clic en comprar y desaparece. Recesvinto también. Ataulfo también. Y Leogibildo también. Y al final, una cena con todos los reyes me sale por la módica cantidad de 764 euros. Todo un lujo. Te aconsejo que veas este vídeo, accedas a este completo curso de JavaScript y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.